Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vean mi video. Este es un video para la clase de física de segundo de secundaria del Instituto Birkhoff. Debido a las medidas de contingencias tomadas por nuestro gobierno, pues bueno, nos vemos en la necesidad de apoyar a nuestros alumnos dando esta clase en forma virtual, utilizando la tecnología de YouTube. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar la clase y pues bienvenidos chicos. Y bueno, pues vamos a repasar. Por allá, hace unos días, o más bien 2 semanas atrás, les entregamos sus libros para que ustedes repasen. Se les dio por allá una hoja de instrucciones que tenían que ponerse a estudiar por su cuenta en su casa. Se les marcó tarea. Yo le pedí que hicieran un repaso para el examen. Recibí algunos exámenes el día lunes, el día de ayer 30 de marzo. Lunes 30 de marzo, ya los califiqué. Algunos ya estamos en proceso de asentar las calificaciones, esperando que nos abran la SEP, la plataforma. Y pues los que no fueron por sus libros o pues no llevaron sus exámenes, pues bueno, pues ahí veremos qué sucede con sus calificaciones. Pero bueno, no se apuren, son medidas de contingencia y pues esperamos poder salir adelante, que próximamente nos podamos estar viendo. No se estresen, no se preocupen, lávense bien las manos, no estén mucho en la calle y pues aprovechen este tiempo para usar la tecnología, para aprender cosas nuevas, aprender de la ciencia como es la física y las matemáticas y la química. Bueno, pues vamos a ver lo que es el capítulo 7, energía eléctrica y tecnología limpia. Si recuerdan chicos, en el capítulo 5 vimos lo que era la energía, en general la energía mecánica, y vimos que la energía mecánica se divide en dos tipos de energía: la potencial y la energía cinética. Pues, si recuerdan, pues la energía mecánica está asociada con la posición y el movimiento de los cuerpos. Esa es la energía mecánica. La energía potencial, pues es la energía que está almacenada, se mantiene lista para que en un momento de cambio o causa de un momento de un cambio de posición empiece a generar esa energía que tiene potencial, que está almacenada, como les mencioné en aquel día en las clases que tuvimos en el salón. Pues un ejemplo de energía potencial es una presa que mientras no abramos la cortina de la presa no va a fluir el agua. Si yo levanto la cortina, empieza a caer esa agua por la cortina con fuerza. Esa fuerza, al caer como si fuera una catarata, se va a convertir en energía mecánica. La energía almacenada en la presa va a agarrar una fuerza, se convierte en energía cinética. Ya tengo movimiento y esta energía cinética me va a mover unas turbinas que están debajo de la cortina de la presa, y cuando esas turbinas empiecen a girar me van a empezar a producir electricidad por medio de unos generadores que hay dentro de las instalaciones de la presa. Y podemos, como vimos en su momento, pues, definimos que un generador tiene la capacidad de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, capítulo 7 vamos a hablar qué es energía eléctrica. Yo cuando les mandé sus libros para que ustedes estudien, pues el programa que les di de actividades, pues estas unidades, pues se supone que ya ustedes ya las leyeron, ya le echaron una repasada. Bueno, pues rápidamente vamos a repasar unos puntos para que en caso que no lo hayan hecho, por favor les pido que lo hagan, que se suscriban al canal, que estén pendientes de los videos que yo suba o de las actividades que les pueda yo marcar. Les pido también que por favor se logueen con su nombre, no con apodos o con nicknames, porque luego me contactan y no sé quiénes son, por favor. Así que les encargo que se logueen con su nombre, por favor, o sus iniciales de su nombre. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la página 126 de nuestro libro de texto, el libro Ciencia y Tecnología de Física, segundo grado, editorial Trillas. Vamos a ver la evaluación diagnóstica. Dice: analiza el planteamiento de cada una
de las siguientes preguntas. Dice, observa cuidadosamente estas fotografías. ¿Qué estamos observando? Dice, observa cuidadosamente. Tengo un teléfono celular, tengo un taladro y tengo unas lámparas. La pregunta A me dice, ¿cuál es la fuente de energía de un teléfono celular? ¿Cuál sería la fuente de energía de un teléfono celular? ¿Cómo funciona un teléfono celular? ¿Qué sucede cuando nosotros salimos y no cargamos nuestro celular? No lo ponemos a cargar. ¿Su fuente de energía qué es? Pues es una batería. Entonces, si estamos jugando, o nos estamos mensajeando o escuchando música, esa energía almacenada en esa batería se va a ir gastando y poco a poco yo voy a tener problemas con mi batería, me voy a quedar sin energía. Y luego el inciso B me pregunta, ¿en qué transforma un taladro la energía eléctrica? Entonces ese taladro, si nos damos cuenta, pues también es un taladro recargable, tiene su banco de baterías. ¿En qué se convierte? O sea, yo al prender el taladro, la batería genera electricidad, el taladro es un motor eléctrico, va a empezar a girar, se convierte en energía cinética, una energía en movimiento. La energía potencial almacenada en las baterías se convierte en movimiento o en energía cinética. Luego me pregunta, ¿en qué transforma una lámpara la energía eléctrica? O sea, yo prendo un foco, una lámpara, vemos que los filamentos, si es una lámpara incandescente o si es una lámpara LED o es una lámpara de luz blanca, se ioniza por dentro, se prende al recibir la energía eléctrica. ¿Y qué obtenemos? Esa energía eléctrica dentro de la lámpara a través de un filamento o a través de un gas o a través de un semiconductor como son los LEDs, se convierte en luz y la luz produce calor. Entonces la fuente de energía de un teléfono celular es la batería, el taladro en este caso es un taladro recargable y estamos almacenando, su energía que está almacenada en la batería convierte al prender el taladro en energía cinética, se mueve un motor y una lámpara al ser energizada, al recibir energía eléctrica, se convierte en luz y la luz genera calor. Dice en el número 2, observa cuidadosamente estas fotografías antes de contestar las preguntas. ¿Qué vemos? Un circuito eléctrico formado por dos focos, un interruptor y un par de baterías. Que vemos en medio de la fotografía, vemos una central eléctrica. Y a la derecha, ¿qué estamos observando? Estamos viendo unos paneles solares y unos aerogeneradores. La pregunta A nos dice, ¿qué pasa si bajas la palanca del interruptor de este circuito eléctrico? Si yo cierro el circuito, ¿qué va a pasar? Se iluminan dos focos. Nos preguntan ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que al bajar el switch la palanca se energiza y se prenden los focos? ¿Por qué? Porque estoy cerrando el circuito, las baterías tienen su carga almacenada, tienen una carga, una energía potencial que al cerrar el circuito hace que fluya a través de los cables y del interruptor hacia los filamentos de los focos y estos se van a prender. Entonces las lámparas se iluminan porque reciben una energía almacenada en las baterías. El inciso B nos pregunta, ¿cuál es la fuente de energía de una central hidroeléctrica? La fuente de energía de una central hidroeléctrica. ¿Ustedes qué creen que hace que se genere energía de una central hidroeléctrica? ¿Cuál es la fuente? La fuente pues va a ser el agua que está almacenada. Si el operario de la presa levanta la cortina, por la cortina fluye con fuerza esa agua que mueve unas turbinas que a su vez mueven unos generadores para producir electricidad.
Y en la siguiente figura, pues dice cuáles son las fuentes de energía de un aerogenerador y de los paneles solares. Del aerogenerador, las paletas o las aspas se van a mover en función a la intensidad del viento. Entonces su fuente de energía va a ser el viento o el aire. Y de los paneles solares, ¿cuál sería su fuente? Sería la luz del sol. Pasamos a la pregunta 3. Dice, observa cuidadosamente la fotografía del automóvil que está cargando sus baterías, su energía eléctrica, ya no usa gasolina. Entonces vamos a observar, es un automóvil eléctrico, está cargando su energía, es por cierto energía limpia. Dice, ¿cómo afecta un vehículo de combustión interna en el ambiente? Como vimos en la unidad 6, y yo les hice una pregunta en el examen, los que presentaron hubo algunos que me contestaron muy bien el tema de qué debemos hacer para evitar la contaminación, y a otros se les pasó leer la pregunta, pero bueno, ¿cuál es el motivo que tengamos nosotros que ya actualmente pues circulan muchos autos de combustión interna que funcionan con gasolina, con diésel, con etanol, pero al ser derivados del petróleo, vimos en la unidad pasada que estos vehículos que funcionan con combustión interna, ¿qué está ocasionando? Funcionan con petróleo, derivados del petróleo, diésel, gasolina, etanol, que es un derivado del alcohol, de caña de azúcar o pues, también del petróleo. Pues bueno, pues son fuentes, es un tipo de energía o de combustible de origen fósil, es una energía no renovable que uno se nos va a agotar. ¿Y cómo afecta en el ambiente? Que ese motor de combustión interna, al quemar esos combustibles fósiles, estamos contaminando el medio ambiente. ¿Y cómo afecta un vehículo eléctrico al ambiente? Pues no lo afecta, porque básicamente funciona con electricidad, tiene almacenadas sus bancos de baterías para mover los motores del vehículo, y no estoy quemando dióxido de carbono, ni otros, ni azufre, ni óxido nitroso al medio ambiente. A la larga vamos a tener que reciclar las baterías, y bueno, pues las baterías pues son de iones de litio. Ya más adelante se verá que se van a tener que guardar esos bancos de baterías en algunos lugares, confinarlas o reutilizarlas. ¿Qué beneficios tendría la sustitución de todos los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos? Pues bueno, ya no tendríamos derivados del petróleo que generen contaminación ambiental a través de los escapes. O sea, contaminaríamos menos. Dice, ¿cuál es la partícula atómica que porta la carga eléctrica negativa? Si recuerdan, ¿cuál es la carga eléctrica negativa? O sea, recuerden, a ver, piénsenle bien, la carga eléctrica negativa, ¿cuál es? La carga eléctrica negativa de una partícula atómica es el electrón. El electrón tiene la carga eléctrica negativa. Y dice, ¿cómo es su masa en comparación con la del protón? Si nos vamos a la página 95 de nuestro libro del capítulo 4, ¿cómo es su masa? ¿Cómo es la masa del electrón en comparación con el protón? En la página 95 dice, el protón tiene carga positiva, es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva. Su masa es igual a 1.6726 por 10 a la menos 24 gramos y equivale a 1836 veces la masa del electrón. Los protones están en el núcleo. O sea, el electrón es muy pequeño y el protón equivale a 1836 veces la masa del electrón. O sea, la masa del electrón es muy pequeña en comparación con la del protón, que es de carga positiva.
¿Y en qué parte se encuentra el protón? Se encuentra en el núcleo. Está en el núcleo, como dice en la página 95. Nos pregunta la pregunta 5, ¿por qué caen rayos desde las nubes? Bueno, lo que pasa que en momentos de lluvia los rayos no caen de las nubes, sino que más bien los rayos salen de la tierra hacia las nubes. O sea, hay unas cargas de signos opuestos que hacen que se atraigan, y por tal motivo se generan los rayos, porque el ambiente en algunas épocas de lluvias se carga de electricidad el ambiente, empiezan las tormentas eléctricas, empiezan, bueno, nosotros le decimos que caen los rayos, pero normalmente, si lo vemos muy bien, más bien el rayo sale de la tierra hacia las nubes. Vamos a pasar a la página 127. En el punto 7.1 tenemos la energía potencial eléctrica, la cual se refiere a la energía de las cargas eléctricas por su posición. Nos dice en la mini actividad 7.1: frota un globo inflado con tu cabello seco y estando de pie, pone el globo junto a tu suéter. ¿Qué va a suceder? Pues que el globo al friccionar con nuestro cabello se va a cargar de electricidad, y el suéter, el globo se cargó de una carga, vamos a decir, positiva, y el suéter es carga negativa, se van a quedar pegados entre sí. Si ustedes recuerdan, en algunos capítulos anteriores vimos que antiguamente en Egipto y en Grecia lo que sucedía, ellos se dieron cuenta que al frotar una barra de ámbar con una piel de algún animal o de un gato, esta piel se cargaba de electricidad y podía atraer pequeños pedacitos de hojas secas. Entonces, básicamente, el ámbar obtenía un tipo de carga, ya sea positiva, y las hojas cargas negativas, porque estaban en el suelo y eran atraídas. Lo mismo sucede con el globo. Y pues bueno, aquí hace la mención que en la sección 2.11, en el capítulo 2, exploramos la fuerza eléctrica, y ahí aprendimos que hay cargas eléctricas negativas y cargas eléctricas positivas. Aquí tenemos una definición de qué es electricidad. Electricidad es una propiedad física de la materia debido a la interacción o intercambio entre protones, que son, como ya vimos, carga positiva. Los protones son mucho más grandes, 1836 veces más grandes en masa en comparación con las cargas negativas, que son los electrones. Estas partículas se atraen y se repelen, provocando un flujo de electrones. Cargas de signos opuestos se atraen, cargas del mismo signo se repelen, o sea, se rechazan. Y aquí les puse unas imágenes. Normalmente lo negativo va siempre de color negro y lo positivo va de color rojo. O sea, cargas, una negativa y una positiva, se van a atraer. Dos cargas negativas se van a rechazar, se van a repeler, y dos cargas positivas también se repelen. Regresamos a nuestro libro. Dice: para cargar eléctricamente una varilla por frotamiento y transferir carga eléctrica por contacto. Aquí podemos ver que tenemos una persona caminando. Dice: si acostumbras a frotar tus pies contra una alfombra, ¿por qué podría saltar una chispa cuando hagas contacto con la manija de la puerta? ¿Por qué? Porque frotaste tu alfombra, que es de un tipo de fibra. Tú te cargaste de electricidad, y cuando vas a saludar a una persona o tocas una parte metálica, la manija de la puerta o una ventana, al ser metal te vas a descargar, vas a sufrir te cargas de electricidad, y por ese lado, por tu mano, va a salir la descarga eléctrica. Dice: en el caso de cargar una varilla por frotamiento y transferir cargas eléctricas por contacto, como muestra aquí la foto 7.1, dice: en el caso del globo, al frotarla contra tu cabello, adquirió una carga eléctrica negativa. Al ponerlo junto a tu suéter, indujo una polarización o distribución no uniforme de cargas eléctricas en el suéter, y permaneció en ese sitio por la ley que descubriste en la actividad 2.17.
La ley que les mencionaba, signos opuestos se atraen, signos o sea, cargas del mismo signo se rechazan o se repelen. Y aquí hace la mención, cargas eléctricas de signos diferentes se atraen y cargas eléctricas de signos iguales se repelen entre sí. Como vimos en el capítulo 4, aprendimos que el electrón es la partícula portadora de carga eléctrica negativa, el protón es la portadora de la carga eléctrica positiva. Los electrones, por estar en el exterior, o sea, están girando alrededor del átomo y ser partículas muy ligeras, son las que se transfieren de un cuerpo a otro. Y los protones no, porque estos se encuentran en una posición fija en el núcleo. Dice, un cuerpo que ha ganado electrones y los posee en exceso, en comparación con su número total de protones, tiene una carga eléctrica negativa. Un cuerpo que ha perdido electrones y tiene un déficit de ellos, en comparación con un total de número de protones, tiene su carga positiva. O sea, hay más protones, obviamente tenemos carga eléctrica positiva. Tengo más electrones, y perdí más protones, pues resalta mi carga eléctrica negativa. Por allá tenemos la ley de Coulomb. Aquí en la imagen 7.2 vemos lo que les mencionaba. Las nubes tienen en su parte superior cargas positivas, en su parte inferior cargas negativas. ¿Y qué sucede en la Tierra? Todos los árboles, los edificios, los apartarrayos, los postes de electricidad están cargados de energía positiva. ¿Y qué va a suceder? Cuando las nubes están muy densas y el ambiente se presta a que haya una tormenta eléctrica, cuando empieza a tronar el ambiente, empiezan a caer los rayos, más bien empiezan a salir los rayos de abajo hacia arriba, se produce la tormenta eléctrica y se producen los rayos. Dice, en 1785 el físico francés Charles Augustin de Coulomb hizo una serie de experimentos con cargas eléctricas en reposo y concluyó lo siguiente. Punto 1. Cuando la distancia de separación entre dos cargas se mantiene constante, la separación entre dos cargas es constante, su magnitud de la fuerza entre ellas depende directamente de la magnitud de las cargas. A mayor carga eléctrica, mayor fuerza entre ellas. Mayor carga eléctrica, hay mayor fuerza entre ellas. Vamos a pasar a la página 128. En el punto 2 dice, cuando se mantienen constantes las cargas eléctricas, la magnitud de la fuerza entre ellas disminuye en función al cuadrado de la distancia que los separa. O sea, si yo tengo dos cargas, mientras yo las separe de distancia el cuadrado de la distancia original, se van a mantener constantes las cargas eléctricas, pero disminuye la magnitud de fuerza entre ellas. Al separar mis cargas, disminuye la fuerza. Todo en función, si separo la distancia, el cuadrado de esa distancia, al separarla, la magnitud de fuerza que existe entre ellas va a disminuir. ¿Qué pasa si yo agarro dos imanes y busco sus polos opuestos? Se van a atraer con fuerza, pero si yo los voy alejando, ¿qué pasa? Empiezan a perder fuerza de atracción entre ellos mismos. O sea, ya no va a llegar un punto que los alejé tanto que ya no se van a atraer. En el punto 3 dice, la dirección de la fuerza es la línea que une los centros. La dirección de la fuerza es la línea que une a los centros de ambas partículas, las cuales se consideran puntuales. La fuerza es de atracción si las cargas son del signo contrario, y de repulsión si son del mismo signo. Como vimos acá, si yo mientras más aleje, más difícil va a ser que estas mis cargas, obviamente esas dos son cargas negativas, se van a repeler porque no son del mismo signo. Pero ¿qué sucede con estas dos que son de signos opuestos? Mientras yo más las aleje, menos van a tirar a acercarse, a pegarse los imanes. O sea, mientras yo más vaya alejando mi carga,
menos fuerza va a tener la atracción entre ellas. Fue uno de los descubrimientos que hizo el físico Charles Agustín de Coulomb. Entonces, mientras yo más separe mis cargas, menos fuerza voy a tener entre ellas. Y bueno, Coulomb planteó estos análisis que hizo. En base a estos análisis concluyó con esta ley, la ley de Coulomb, que dice: la fuerza entre dos cargas puntuales, que llamó Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa o la distancia entre ellas. La dirección es la recta que une los centros de ambas partículas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signos contrarios, y de repulsión, como ya vimos, si son de signos iguales. K es una constante de proporcionalidad. Y como vimos en matemáticas en la clase que subí, pues existe el Sistema Internacional de Unidades o de Medidas, y la unidad de carga eléctrica es el Coulomb, se representa con la letra C. La carga eléctrica equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Cuando la carga es negativa, y 6.24 por 10 a la 18 protones cuando la carga es positiva. No olvidemos que los electrones son cargas negativas y los protones son cargas positivas. Ahora pasamos al punto 7.2, que es energía cinética. La energía cinética se refiere a la energía de cargas eléctricas en movimiento. No se olviden que en la unidad anterior, en la unidad 5, vimos que la energía mecánica se divide en potencial y en cinética. Entonces, en la corriente eléctrica también tenemos energía cinética. Dice: la energía cinética eléctrica se refiere a la energía de las cargas eléctricas en movimiento, es decir, la energía de una corriente eléctrica. Existen materiales conductores sólidos como un alambre de cobre, donde los electrones pueden fluir a través de la estructura del material, mientras que los protones permanecen en los núcleos atómicos. Los electrones, como ya vimos, su masa es muy pequeña, son muy ligeros, y los electrones son los que van a estar bailando o flotando o en las últimas capas de nuestros materiales, esperando el momento para saltar hacia otros materiales o generar electricidad. En sí, la palabra electricidad viene de la palabra electrón. Por eso la electricidad se deriva de la palabra electrón. Y aquí tenemos un conductor de cobre. Como vimos, hay en alguna de las unidades, vimos que hay elementos de estado sólido, líquido, que el líquido al calentarse, cuando vimos calor, se convierte en gas. Bueno, los elementos sólidos, como vimos en algún momento en la tabla periódica, en algunos capítulos anteriores, los elementos de estado sólidos, los que son metales, básicamente, son los mejores conductores de electricidad. El oro, el titanio, la plata, en este caso, pues, por ejemplo, no podemos usar titanio u oro porque son muy caros para conducir electricidad, imagínense. Entonces no se pudiera pagar una instalación eléctrica. Entonces, pues bueno, se utilizan cables de cobre. Entonces, el cobre es un material. El cobre es un material de uso común como conductor eléctrico. Su forro es de plástico porque es un aislante, no conduce electricidad. Dice: haz una hipótesis. ¿Qué características de las partículas de plástico podrían conferir a este material sus propiedades de aislante? De entrada, un aislante es un plástico. Antiguamente los cables venían forrados de tela o de asbesto. Pero, pues bueno, cuando ya el plástico se empezó a utilizar el petróleo, y del petróleo empezaron a derivarse la gasolina, el diésel, los aceites, las grasas, bueno, pues también se descubrió que se podía producir plástico. Y el plástico, pues,
tiene muy pocos electrones en comparación con un material conductor de electricidad como es el cobre. Entonces, ¿qué sucede? Al tener menos electrones, o no tener electrones, o muy poquitos electrones, el material como el plástico se va a comportar como un aislante. Lo mismo sucede con la porcelana o con una piedra, tienen muy poca, aunque son elementos de estado sólido, contienen muy pocos electrones. Dice, en los fluidos líquidos y gases, tanto las partículas del material como los electrones acarrean también carga eléctrica. Cuando un flujo de carga ocurre dentro de un conductor que forma una ruta cerrada, tal ruta la llamamos circuito eléctrico. O sea, como vimos, una de las preguntas es, ¿qué sucedía aquí en el circuito eléctrico? ¿Qué sucedía? Sucedía que yo al bajar el switch, mis electrones que están almacenados en la batería empiezan a fluir a través de mi cable de cobre, que es un conductor, el cual va a hacer que se energice mis focos o mis lámparas y éstas generen y produzcan luz. Entonces, al cerrar las cuchillas o el circuito eléctrico, yo lo que voy a tener es una producción de electricidad. Van a fluir mis electrones a través del circuito. Estos electrones están almacenados en la batería. Hay una energía potencial que está ahí almacenada en las pilas. Hasta que yo no baje el switch, yo no le voy a decir a los electrones que circulen. O sea, hasta que yo cierro el switch, bajo esta palanquita del switch, se cierra mi circuito y los electrones empiezan a fluir y hacen que los filamentos de los focos que están aquí instalados en los portalámparas se prendan por ese flujo de electrones. Entonces, cuando hay un flujo de carga que ocurre dentro de un conductor que forma parte de una ruta cerrada, cerramos el circuito, tal ruta la vamos a llamar pues un circuito eléctrico. La corriente eléctrica hace funcionar a numerosos aparatos de la alta tecnología contemporánea, por ejemplo, focos, teléfonos, celulares, tabletas, computadoras, televisores, aparatos electrodomésticos, las herramientas, sistemas de transporte, robots, sistemas de transporte. ¿Por qué? Porque pues ya hay vehículos eléctricos, como vimos, que funcionan con baterías. Hay robots, hay equipo médico y muchos equipos. Esto es una forma de energía que fácilmente se transforma en otra. Dice, haz una lista de 10 aparatos eléctricos comunes y describe para cada una de ellas en qué se transforma la energía eléctrica. Bueno, agarra una hoja, una libreta y apenas, pues bueno, se levante la contingencia, esa tarea que están haciendo, pues les voy a pedir que pues me la entreguen para que yo se las pueda calificar. Haz una lista de 10 aparatos eléctricos comunes y describe para cada uno de ellos en cómo se transforma la energía eléctrica. 10 aparatos eléctricos. Si yo hablo de un refrigerador, ¿qué sucede con el refrigerador? Empieza a helar. ¿En qué momento empieza a helar? Cuando yo conecto el refrigerador al contacto eléctrico de la casa, fluyen los electrones, estos mueven el compresor está cargado, el compresor es un motor y tiene un circuito por allá que circula un gas. Este gas, al recibir la energía del compresor, empieza a producir que la temperatura dentro del refrigerador baje, empieza a producir heladez, luego hielo. ¿Qué pasó ahí? La electricidad se convirtió en el motor en una fuente. El motor o el compresor se convirtió en movimiento. Este movimiento hizo que se produjera dentro del refrigerador heladez y se produjera el hielo. Si hablamos de una lavadora, pues la lavadora, al conectarla y prenderla y poner yo mi ciclo de lavado, pues empieza a girar el motor, convertir la energía eléctrica en energía de movimiento por el motor que está ahí instalado dentro de la lavadora.
Y pues si tengo una pantalla o una televisión, ¿qué pasa? Prendo mi televisión y se convierte en imagen. Y si tengo sonido, prendo mi equipo de sonido o escucho música en mi celular, la pila de mi celular convirtió esa energía, se convirtió en sonido o en audio. Y así podemos mencionar 10 fuentes de aparatos eléctricos comunes que tenemos en nuestro hogar. Por favor, háganlo en una hoja tamaño carta o en su libreta, será revisada. Bueno, vamos a pasar a la página 129. Dice, la corriente eléctrica es también fundamental en muchos procesos biológicos, principalmente aquellos en los que intervienen membranas celulares, como por ejemplo la fotosíntesis, la respiración, el sentir, el pensar, el moverse y otros. O sea, somos, como les comenté en algún momento en la clase, también los seres humanos, los animales y las plantas también producen electricidad. Si una prueba de ello, no sé si de repente en las noches en su jardín, pues han visto a las luciérnagas. Ellas tienen un elemento fotosensible que hace que se iluminen. O sea, ellas están produciendo tienen una pequeña fuente de energía que hace que esa bioluminiscencia se vea en la oscuridad. ¿Y qué sucede? También hay ciertas playas de México y de algunas partes del mundo que de noche las algas, o sea, el mar brilla. ¿Por qué? Porque las algas están generando bioluminiscencia. Y nosotros, ¿qué pasa también? Pues nosotros también generamos energía, o sea, con lo que nos alimentamos producimos energía en nuestro cuerpo y también tenemos electricidad. Las plantas tienen fotosíntesis, nosotros con esa energía podemos respirar, podemos hablar, podemos ver, escuchar, pensar, movernos con la energía que produce nuestro cuerpo, producido por todas las calorías de nuestras alimentaciones. Bueno, ya vimos que la electricidad hay una circulación de electrones. Cuando bajo mi interruptor o mis cuchillas, fluye esos electrones a través del circuito y se prende el motor, se prende la pantalla, se prenden los LEDs, se prende el foco. Pero, ¿qué sucede al prender? O sea, está circulando los electrones, pero esos dispositivos eléctricos o electrónicos están consumen una corriente. ¿A poco sus papás o sus abuelos o sus tíos no se preocupan cuando ustedes se la pasan muchas horas jugando sus videojuegos o están metidos en el cuarto viendo la tele y prendieron el clima y pueden pasar 2, 3, 4, 5 horas y el clima prendido? No les dicen, oye niño, apaga ese aire acondicionado o apaga esa tele, te la pasaste toda la noche jugando tu Xbox o tu PlayStation o tu computadora, estás gastando energía eléctrica, y cuando llega el recibo de energía eléctrica, lo que nos están cobrando es el consumo de corriente, o sea, los kilowatts hora de esa energía eléctrica que estamos nosotros gastando a la hora de tener prendidos nuestros electrodomésticos o nuestros climas o nuestras pantallas o nuestros videojuegos. Entonces la intensidad de corriente nos dice, imagina que cuentas el número de cargas que atraviesan por un segundo la sección transversal del cable de cobre, el conductor eléctrico. Si son pocas, la intensidad de corriente es baja. Si son muchas, la intensidad de corriente es alta. En el sistema internacional, la intensidad de corriente se mide en amperes. Un ampere es el flujo de un coulomb de carga eléctrica por un segundo a través de un conductor. Si tienen ustedes curiosidad y pueden agarrar, no sé, el cargador de su celular y pueden visualizarlo, o pueden agarrar su computadora o observar la pantalla, si la pueden mover, la pantalla de su computadora o la pantalla de televisión o su Xbox o no sé, o algún equipo eléctrico que tengan, ustedes van a ver una etiqueta que te dice consume tantos amperes, 10 amperes, o puede decir consumo 1000 watts, 1000 W o 250 W, son watts. O sea, eso es el consumo, la intensidad de corriente al final, al pasar por los 127 volts de la corriente eléctrica de nuestra casa, se va a convertir en watts, que es lo que nos cobra la compañía de luz o la compañía de energía eléctrica, en este caso en México, Comisión Federal de Electricidad.
Dice, el instrumento de medida de la intensidad de corriente es el amperímetro. El amperímetro es un dispositivo electrónico que nos permite medir los amperes que está consumiendo nuestra instalación eléctrica o nuestro dispositivo eléctrico. Dice, una corriente eléctrica de 1 amper significa que a través de una sección transversal de un alambre de un conductor pasan 6.24 por 10 a la 18 electrones en un segundo. Un coulomb sobre segundo. Y si la corriente es de 10 amperes, a través de la sección transversal del alambre conductor, pasarán 6.24 por 10 a la 19 electrones por segundo, o sea, 10 coulombs por segundo. Dice, bueno, vamos a, ¿qué es la sección transversal? Se mencionó aquí arribita qué es la sección transversal. Bueno, la sección transversal que menciona acá, aquí en el glosario nos dice que es un plano de corte perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo sólido. Por ejemplo, si tienes un pedazo de espagueti extendido como un segmento de recta y lo cortas perpendicularmente con un cuchillo, el área circular que se forma en el sitio de corte es una sección transversal. O sea, si nosotros cortamos un tubo y vemos así como si estuviéramos viendo a través del agujero, bueno, esa zona es la sección transversal. Igual, mientras más grueso sea nuestro cable de cobre, mejor conducción de electricidad tiene. Mientras más grueso, mejor conducción, menor resistencia. Mientras más delgado es nuestro cable de cobre, mayor resistencia, mayor oposición al paso de corriente, mayor consumo, mayor electricidad tendrá. Por eso en nuestras casas, cuando llega el técnico electricista y le dice a papá, a mamá o al tío o al abuelo, oiga señor, va a ponernos un clima, pues ocupamos cable calibre 10, calibre 12, mientras más grueso el cable, mejor, menos sufre de calentamiento. Entonces, dice, imagina que en una carretera es un alambre conductor y que los automóviles son electrones que fluyen por él. La intensidad de corriente sería el número de automóviles que van a pasar por la caseta de cobro por segundo. Solo que hay más electrones en un coulomb de carga que automóviles en el mundo. O sea, tenemos esta carretera, vemos la figura 7.6, es la analogía de automóviles en una carretera, como electrones que fluyen a lo largo de un cable conductor. Lo que yo les decía, si mi cable es delgado y tengo muchos electrones porque el consumo de mi boiler eléctrico o de mi refrigerador o de mi horno de microondas, que son el clima, el horno de microondas, el tostador, el boiler eléctrico, son equipos eléctricos que tenemos en nuestros hogares, que son los que consumen mucha electricidad. Por eso el técnico eléctrico o el maestro eléctrico, cuando va a nuestro hogar a hacer una instalación, se preocupa por meter que el conductor, el grueso del cable, su sección transversal sea mayor para que no sufra recalentamiento, tenga mejor fluido eléctrico. Porque ¿qué va a pasar? Si yo le meto un cable delgadito y tengo un montón de electrones que están fluyendo por su consumo eléctrico, ese cable, ¿qué va a pasar? Se va a recalentar, voy a tener mayor resistencia, obviamente voy a tener mayor consumo de electricidad. Entonces nos dice, los metales son buenos conductores eléctricos y de calor, porque en la estructura atómica de un metal hay uno más electrones externos que se encuentran libres para desplazarse a través del material. Recuerden que cuando vimos en algún momento, en alguna de las unidades de atrás, siempre vamos a tener un electrón en la última capa, y ese electrón es el que le gusta andar paseándose de aquí para allá, y este electrón son los que saltan. No sé si de casualidad a alguno de ustedes le ha pasado. A mí una ocasión estaba prendida unas extensiones de focos de Navidad, el cable es muy delgado y aunque tiene su aislante, por error pisé el cable y me dio toque. ¿Por qué? Porque el plástico del aislante es de baja calidad, el cable es muy delgado y yo estaba sin zapatos y obviamente estoy pisando, al pisar el piso o al tocar la pared y toco yo un cable pelado, hago tierra, cierro el circuito, que vimos que nosotros mismos hacemos la función de esas cuchillas o de ese apagador, cerramos el circuito y nos llevamos una descarga. Por eso es importante que nosotros no estemos caminando descalzos, no estemos agarrando cables pelados, ni estar metiendo los dedos en los contactos eléctricos.
¿Por qué? Vamos a sufrir una descarga. Y nuestro cuerpo, nuestro corazón lo puede resentir con un paro cardíaco, o nos puede aventar contra una pared o contra el piso y nos podemos accidentar. Hay que tener esas precauciones. Y dice, materiales como el plástico, el vidrio y la tela, todos los electrones están anclados con firmeza a los núcleos, no están libres para desplazarse a través del material. Por eso son malos conductores eléctricos y de calor, pero son buenos aislantes. Mientras más forro de plástico o tela tenga el cable, es de buena calidad. Por eso es muy importante que cuando vayamos con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, o ellos nos manden a una ferretería a comprar cable, pues que pidamos un cable de acuerdo a la intensidad de corriente que va a pasar por ese circuito. Si es un clima, si es un tostador, si es un boiler eléctrico o una plancha, tengamos la necesidad de pedirle a la persona que sea un cable grueso, que nos recomiende un cable grueso por el consumo, que le digamos nosotros para qué va a ser, y no nos vaya a dar un cable delgadito que al rato se recaliente, se funda el plástico y sufrimos una descarga eléctrica. Bueno, mini actividad 7.5, reflexiona cómo son comparativamente las intensidades de corriente de un rayo y del control remoto de un aparato de televisión. O sea, imagínense con qué intensidad sale un rayo o cae un rayo. O sea, miles o millones de volts. Y de corriente, ni qué decir, millones de amperes. Y un control remoto funciona con una o con dos pilas de 1.5 volts. Entonces imagínense cuánto consume de corriente un control remoto y cómo es la intensidad. O sea, vean esa magnitud. El rayo posee millones de kilovolts y millones de amperes y de coulombs. Dice, recuerda la actividad, vamos a ver fuentes de voltaje, recuerda la actividad 2.14, te ayudará a entender este tema. Y pues bueno, aquí hace la comparación. Vamos a ver en la siguiente clase que pues vamos a ver que si yo hago la comparativa en que yo tenga una tubería donde el agua fluye espontáneamente por una manguera, cuando hay una diferencia de nivel en los extremos, siempre en el sentido del nivel más alto al nivel más bajo, continuará fluyendo hasta que ambos extremos tengan el mismo nivel. Así que les pido, chicos, por favor, que lean la página 130 y 131. Me van a investigar en la mini actividad 7.6. Bueno, ustedes van a leer ahorita qué es voltaje, las precauciones que debemos tener cuando manejamos aparatos eléctricos, que ahí vienen ahí. Por favor, me van a realizar una actividad que también la hacen en la misma hoja donde hicieron la otra actividad que les marqué. Me van a poner, por favor, me van a investigar el voltaje de las baterías, qué voltaje pueden entregar las baterías. Ya ven que hay baterías de 1.5, de 1.9, las de litio que son normalmente 1.2. ¿Qué voltaje me puede entregar una batería de un auto? 6, 12, 24 volts. Y bueno, aquí vienen las fotos, ¿sabes? Si se dan cuenta, las baterías, la delgadita, la del lado izquierdo y la del lado derecho son baterías de 1.5, la del medio es una pila cuadradita de 9 volts y la otra pila es de 12. Así que por favor, investiguen, háganme esa mini actividad y me la anotan también. Pila de 1.5, de 1.2, pila de 9 volts, pila de 12 volts del vehículo. Van a leer qué es resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición, como les decía, mientras más delgado es el cable, más resistencia tengo. Mientras más grueso el cable, más fácil fluye la electricidad. Lo mismo sucede con el tubo de agua. Si yo conecto una bomba de agua y le meto un tubito, pues el tubito va a tirar a reventarse por la presión de la bomba. Lo mismo sucede con el cable. Entonces tengo que poner un cable en función al flujo de electrones de mi consumo de corriente, de mi intensidad de corriente, que ya mismo está manejada en amperes. Y bueno, pues aquí la página 130, mayor conductividad, menor resistencia, mayor calibre, menor resistencia, a mayor temperatura tengo mayor resistencia, a mayor longitud, mayor resistencia.
Y pues hace mención que el señor George Simon Ohm es el descubridor de las unidades de resistencia, por eso lleva en su apellido, que es la unidad de medida es el ohms, la resistencia o la oposición de un conductor para permitir el paso de una corriente de 1 ampere cuando en sus extremos del circuito haya aplicado un volt. Para medirlos la resistencia eléctrica se utiliza el ómetro. Lean esto por favor y me van a hacer la mini actividad. Dice, investiga cómo se regula el control de temperatura de una plancha de vapor. Explica cómo se relaciona esta temperatura más alta o más baja con una mayor o menor resistencia en el circuito eléctrico. O sea, cómo funciona una plancha. Investiguen cómo funciona una plancha y cómo se regula la temperatura. O sea, tienen la actividad de investigar los voltajes de 3, 4 pilas que vienen aquí en la imagen y cómo funciona una plancha para poderla regular. Y pues hace mención que los aparatos eléctricos electrónicos tienen dispositivos o componentes electrónicos que se llaman resistencias, que estas resistencias están montadas en circuitos que se encargan de regular la corriente eléctrica. Y en la página 131 me van a resolver por qué enciende un foco, me van a analizar ese circuito y me van a dar una explicación. ¿Por qué se prende cuando yo bajo la palanca? Entonces, ya tienen tarea las dos mini actividades 7.6, 7.7 y me van a hacer un resumen por qué se enciende el foco de racionamiento científico. Empieza en la parte inferior de la página 131 y termina al principio en la parte superior de la página 132. Y por la próxima clase vamos a continuar viendo la ley de Ohm, la producción de energía eléctrica y pues la central hidroeléctrica, que es un tema que ya vimos en unas clases anteriores, las centrales termoeléctricas, la central solar y las fuentes de energía renovables. Así que por favor chicos, háganme esas dos mini actividades y háganme un resumen de cómo funciona, por favor, por qué se enciende un foco. Y también les pido por favor que vean este video. Les voy a poner y también me van a hacer un resumen. Van a buscar el video en YouTube, se llama Funcionamiento de un motor eléctrico animación bien explicado, así viene, funcionamiento de un motor eléctrico, animación bien explicado. Y vamos a ver otro video que se llama Principio del motor. Vean esos dos videos, analicen ustedes lo que las personas están explicando en el video y también háganme un pequeño resumen de cómo funciona el motor. Van a ver que funciona con unos imanes y estos imanes, al ser de polos opuestos y de repente van a ser polos del mismo signo, se van a atraer y se van a repeler y va a empezar a girar. Háganme ese resumen, esas mini actividades, por favor. Y empiezan a trabajar en su cuaderno de trabajo, el cuaderno de trillas de trabajo, en la lección 15, a partir de la página 99, página 100, 101, 102, 103, hasta la 104. De la 99 a la 104. Como les decía al principio de la clase, ya les habíamos marcado esas actividades cuando se inició la contingencia de hace 2 semanas. Espero yo que ustedes ya hayan podido irla avanzando y que no se les vaya a acumular el trabajo para cuando nosotros se termine la contingencia, regresemos a clase, tengamos material para revisar y calificar. Digo, si tienen cualquier duda o inquietud y lo acaban antes, pues en un momento dado les puedo poner mi correo para que me manden el trabajo y yo se lo revise, o sea, podamos ir adelantando. Entonces chicos, les encargo esas mini actividades, el razonamiento de por qué prende un foco, que vean los videos, me sacan un resumen cómo funciona el motor y que empiecen a hacer las actividades de la lección 15 del cuaderno de trabajo, del cuaderno de espiral.
el solucionario de ciencia y tecnología de física de segundo grado, cuaderno de trabajo de la página 99 a la 104. Les agradezco y pues seguimos en contacto. Esperemos que esta situación de la contingencia ambiental y de salud pase pronto. Les agradezco. Que estén bien. Cualquier duda me pueden contactar por el YouTube. Gracias.